Bienvenidos a L de libros, naturalmente. Me llamo Mario Noya y este es el programa cultural de Bipartidismo Stream. Hoy es 7 de octubre. 7 de octubre de 2025. Es el segundo aniversario de la peor matanza antisemita después del Holocausto, de la Shoah, de la destrucción de los judíos de Europa. Se cumplen 2 años. Hoy se cumplen 2 años de esto. Hoy, en Televisión Española han decidido emitir un programa titulado Gaza : Expediente Genocidio. Hoy, 7 de octubre. Hoy se habrá debatido en el Congreso, estoy grabando esto por la mañana, una proposición del gobierno para imponer un embargo de armas a Israel. Hoy, 7 de octubre, segundo aniversario de la peor matanza antisemita después del Holocausto, perpetrada por unos tipos que tienen la voluntad expresa, la intención declarada, proclamada, de exterminar a los judíos, a todos los judíos. Hoy, Televisión Española va a perpetrar ese reportaje y el gobierno ha cometido la indecencia de llevar eso al Congreso. ¿Cuánto canalla, qué vergüenza, qué asco puede llegar a dar tanta gente estupenda que encima van por la vida como marcando el paso moral a los demás? Vosotros vais a marcar el paso de la oca, porque sois los nuevos nazis, sois los palestinazis, que marcáis judíos. Marcáis judíos, no, solo israelíes. ¿Qué os creéis, mejores por marcar al Estado de los judíos? Sois basura, sois maldita basura. Y no nos vamos a callar. Y este programa, este L de libros, naturalmente, se lo voy a dedicar a mis amigos judíos que no pueden ir con su kipá por la calle por miedo a que les hagan algo en el país de los flotilleros indecentes y del gobierno más indecente aún. Se lo voy a dedicar a mis amigos que cuando van a la sinagoga sus hijos les preguntan: oye papá, oye mamá, ¿por qué hay tanta policía? Y les cuesta darles una explicación racional. En España, donde apenas hay judíos, tienen que estar siempre con protección policial en sus centros de reunión, los colegios para niños judíos, en las sinagogas, etc. Qué bien, ¿no? Qué maravilla. Hoy voy a condenar la israelofobia, el nuevo avatar del antisemitismo de toda la vida. Hay mucha gente que te dice, además te lo dice muy abiertamente, así como muy chulos, ¿no? No, yo no soy antisemita, yo solo odio al Estado de Israel. Oye, ¿en serio te crees mejor? Eres peor de los que supuestamente crees tú que son el mal. Desde luego que eres peor. Y eso de la israelofobia, ¿qué os creéis que es? ¿Una manera cookie de ser antisemita? ¿O qué? ¿Que es una causa noble ser israelófobo, odiar al Estado de los judíos? No, por lo que hacen en Gaza. Por lo que hacen en Gaza. Sabrás tú bien de qué va Gaza. A ti lo que te gusta es machacar al Estado de los judíos. Eres un israelófobo de mierda. Y eso no te convierte, ya te digo, en ningún faro de la humanidad, sino en todo lo contrario. Porque hoy en día, además, los actos de antisemitismo puro que se cometen muchísimas veces precisamente en nombre de la lucha contra Israel. Hay un libro que voy a recomendar hoy que se titula precisamente Islamofobia y está escrito por un escritor británico, Jake Wallace Simmons, y se titula The Newest Version of the Oldest Hatred and What to Do About It. Israelofobia, la más reciente versión del odio más antiguo y pues qué hacer al respecto. ¿Sabéis lo que hay que hacer al respecto? No dejar solos a vuestros amigos judíos. Punto 1. Los están marcando los nuevos nazis, los palestinazis. Punto 2. No achantarse ante los que se creen
que pueden imponer su relato mentiroso, intoxicador, a más no poder, goebbelsiano. Este mismo autor acaba de publicar un libro titulado Never, 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 Never Again, How the West Betrayed the Jews and Itself. Nunca, 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 nunca más, cómo Occidente traicionó a los judíos y a sí mismo. Este libro, lo publicó Jake Wallis Simmons el otro día. El día que se publicó, el mismo día que se publicó, fue cuando se produjo el atentado antisemita, el más reciente atentado antisemita en Manchester, donde un tipo fue a una sinagoga y se cargó a 2 judíos. Así estamos hoy en día, en Europa, en la Europa en la que se aniquiló a los judíos. Así estamos, tan pocas décadas después de la Shoah. Never, 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 never again. Y la gente que está ahora mirándole la matrícula a los judíos que se defienden, al Estado de Israel que se defiende de tipos que tienen la intención expresa, manifiesta, de aniquilarlos, de exterminarlos. Y te viene la flotilla basura aquí a darte lecciones de moral, y te viene la flotilla basura a hacerse los estupendos, los cookies, los campeones de la libertad, los que van a impedir un genocidio en Gaza. Genocidio, ¿por qué no os laváis la boca? Esa miserable que tenéis, antes de emplear esa palabra. ¿O es que sois tan nuevos nazis que solo empleáis esa palabra contra Israel porque sabéis que hace especialmente daño al país que no pudo defender a los judíos de Europa porque no existía aún? Os voy a recomendar un libro más. Lo acaban de publicar hoy, 7 de octubre. Es decir, estoy haciendo una recomendación preventiva, pero creo que va a venir muy bien. Se llama Islam, Israel and the West. A Former Muslims Analysis, de Dani Burmawi. Es decir, el Islam, Israel y Occidente. El análisis de un ex musulmán. Dani Burmawi es un tipo que creció siendo musulmán suní y que decidió convertirse al cristianismo. Dani Burmawi es jordano. Ya os digo yo que en Jordania esto de ser musulmán y luego decir, ya no lo soy, me voy a hacer cristiano, no se lleva bien. No lo puedes decir por la calle. Si lo dices por la calle. En Jordania. Dani Burmawi se fue después al Líbano, a ese país que ha dejado de ser un país por culpa y por la gran culpa de otra organización islamista, de Hezbollah, el Partido de Dios. Se llama así, Hezbollah. Casi es más el partido de Satán, por el daño que ha hecho. Y Dani Burmawi, en este libro, que ya digo, acabo de descargar hoy mismo, dice esto. Este no es un libro para temer a los musulmanes, ni es un libro de mera información sobre el Islam. Si veis que voy tartamudeando es porque estoy traduciendo directamente, ¿de acuerdo? Este es un libro acerca de cómo defender la civilización que mi actual fe, recuerdo que es cristiano, dio al mundo. Y también es un libro sobre la destrucción que mi antigua fe infligió a la civilización de mis ancestros. Es un libro sobre para conocer qué es lo que hizo a Occidente, qué es lo que hizo posible Occidente y qué es lo que amenaza con deshacer Occidente. Es un libro para reclamar la confianza moral, para defender aquello
que es que merece la pena ser defendido, ¿de acuerdo? Y es un libro, a propósito, pensado para aquellos que están cansados de las mentiras y que se sienten cansados de verse forzados a tolerar aquello que podría acabar con el mundo que ellos conocieron o con el mundo que ellos quisieran vivir en Occidente. Un Occidente que siga siendo Occidente y que no se acabe convirtiendo en algo contrario, de hecho, a lo mejor de Occidente. Esto es lo que cuenta este amigo, que hace un llamamiento a la libertad y a liberarse de las cadenas y al denunciar a los que desde dentro de Occidente buscan el cuanto peor mejor. Son 3 libros, ya digo, están los 3 en inglés. Ojalá haya algún editor con el coraje, el cuajo y la responsabilidad de traducirlos, porque son muy necesarios, para que mis amigos puedan ir con kipá por la calle sin temor a que alguien le pegue un palo en la cabeza y lo deje desnucado en el suelo. Repito, Israelofobia, de Jake Wallace Simmons, Never, 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 Never Again, de Jake Wallace Simmons, y Islam, Israel and the West, de Dani Burmawi. Este programa, repito, va por todos vosotros, queridos amigos judíos, queridos amigos israelíes, queridos amigos de Israel, queridos amigos de los judíos. Este programa no lo dedico a vosotros, enemigos de Israel, enemigos de los judíos, enemigos de la decencia, enemigos de la verdad. Y ya digo, ojalá tenga que, pues dentro de un par de años, echar la vista atrás y decir, fíjate, qué mal se puso la cosa en Europa, ya pasó, fue un momentito, conseguimos retomar las riendas y que todo volviera a la normalidad. Ojalá este programa pronto tenga fecha de caducidad. Y ahora, sin más dilaciones, voy a pasar a entrevistar a un joven periodista que puede dar muchísimas lecciones de periodismo a muchísimo estupendo, que tiene muchísimos más años que él y muchísima más carrera establecida. No se retiren. Don Alejandro Entrambasaguas, bienvenido hasta su casa. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Me parece indignante la edad que tienes y la de guerra que has dado ya. Con lo joven que eres, hay mucha gente que dice que sois la generación de cristal, que estáis todo el día quejándose y que no hacéis nada. Cualquiera te lo dice a ti, Alejandro, ya te voy a tener que tutear porque me da vergüenza no tutearte con la edad que tienes. Madrid, 1998, y eres además el jefe de investigación del Debate, del periódico El Debate. Un periódico que está contribuyendo al debate y a la denuncia de la corrupción. Vaya libro que tenemos aquí, Alejandro, La Sagrada Familia, el ascenso meteórico del entorno de Pedro Sánchez. La tipografía, evidentemente, va a ser bien elocuente para todo el mundo. El que haya visto películas se va a dar cuenta perfectamente de qué estamos hablando. Y esta de sagrada tiene poco esta familia y tiene más de familia, en el sentido, bueno, a los italianos les molesta que digan, oye, macho, no nos vinculéis con la mafia, ¿no? Alejandro, cuéntame el origen de este libro. Pues mira, este libro me lo propuso la editorial La Esfera de los Libros. Y la idea era muy buena, porque ellos lo que pretendían era, por un lado, hacer un libro que estaban demandando los lectores, porque no existía, que consistía básicamente en recopilar todos los escándalos que giraban en torno tanto del círculo familiar como del círculo político del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero también se buscaba ir más allá. O sea, es decir, esto no es un libro que se dedique a recopilar las informaciones de los últimos años, ¿no? Sino es un libro en el que se profundiza sobre la gran mayoría de los escándalos, de todas las tramas de corrupción, que al lector le va a servir, por un lado, para tener un mapa, una guía de todas las corruptelas que estamos viendo durante los últimos meses, y luego también le va a servir para
de alguna manera profundizar en todos esos escándalos, ¿no? Y de alguna manera yo he disfrutado muchísimo escribiendo este libro, entre otras cuestiones, porque aprovecho para narrar la intrahistoria de todas las investigaciones, ¿no? Es un libro que está dividido en varios bloques, ¿no? En el hermano del presidente, en la mujer del presidente del gobierno, y empieza precisamente con David Sánchez, el músico, porque es un caso que destapamos de manera íntegra en el debate, nació en la redacción del debate, y a partir de esas exclusivas periodísticas, pues este señor ha acabado en el banquillo, procesado por 2 delitos de corrupción. Y te decía que yo he disfrutado especialmente narrando la intrahistoria de las investigaciones, porque el lector no va a tardar en darse cuenta que yo no soy un periodista de redacción que espera una llamada telefónica para que me faciliten una información, sino que me gusta investigar sobre el terreno, disfruto investigando sobre el terreno, soy un periodista de campo y lo va a apreciar rápidamente en el libro. Me gusta la dedicatoria. A mis fuentes, las investigaciones que aquí relato no habrían sido posibles sin la valentía y la integridad de quienes, con generosidad y, en muchos casos, asumiendo enormes riesgos, confiaron en mí. Por razones de confidencialidad, sus nombres permanecerán en la sombra. Pero sé que sabrán reconocerse en detalles que dejo entre líneas como muestra discreta de gratitud y respeto. A ver, con el periodismo de investigación pasa algo siempre. Que la gente te dice, madre mía, cualquiera se crea estos. ¿Y de dónde han sacado la información? Etcétera. Bien, pero también es fácil desmontar a alguien que se vaya inventando cosas. Por eso es tan importante lo que haces tú aquí. 500 páginas, casi, donde pones a huevo que te den un bofetón si estás contando cosas malas, y encima se está judicializando todo, con lo cual te podrías poner mucho en la mira. Y entonces esto que dices está muy bien. Hay periodistas de investigación que no pisa la redacción, pero porque es medio cuatrero. Y hay otros que, Alejandro no, dicen, me han dado un dato, voy a ver. Y esto me lo ha dicho este señor, pero ahora voy a tener que comprobarlo, etcétera. Este tipo de cosas que hace 30 años te diría un periodista. Bueno, claro, es que eso es el periodismo. Y hoy en día... Y ahora es extraño, ¿no? La gente se extraña. Mira, yo dedico mi libro a las fuentes, no ya porque sin ellas hubiera sido imposible hacer el libro, sino porque sin las fuentes hubiera sido imposible que yo hubiera podido sacar en los últimos meses y años multitud de exclusivas, ¿no? La gente puede pensarse que las fuentes de los escándalos de corrupción son grandes empresarios, políticos importantísimos. Sí, es cierto que hay veces que lo son, pero en la gran mayoría de ocasiones son la exmujer del político de turno que ha visto cómo ingresaba más dinero del que, pues en fin, teóricamente cobraba, ¿no? Y manejaba mucho efectivo, el vecino que veía que el político aparecía cada día con un coche distinto, cómo engrosaba su patrimonio inmobiliario, el jardinero, la empleada del hogar, es decir, gente normal y corriente que por su profesión o por el lugar en el que vive tiene acceso a pistas, a determinados datos que chirrían, y que eso puesto en manos de un periodista de investigación no deja de ser un rumor, pero ya es nuestro trabajo poder tirar del hilo, ¿no? Y yo siempre invito a todo el mundo que tenga conocimiento de hechos de corrupción que se ponga en contacto con uno de nosotros, porque nosotros tenemos la obligación de hacer permanecer sus identidades en el anonimato, incluso delante de un juez, estamos amparados constitucionalmente, y porque sin ellos, sin las fuentes, sin personas valientes que arriesgan, y en muchas ocasiones arriesgan mucho, sería prácticamente imposible poder desvelar escándalos de corrupción. Hay otra cosa aquí muy interesante, Alejandro, que son las motivaciones. Si a un periodista las motivaciones de la fuente le tienen que dar igual, en teoría. Sí. ¿Por qué? Porque tú vienes a divulgar hechos relevantes. Si lo haces porque hay una mujer que se ha sentido traicionada o que realmente ha sido traicionada, tú no eres sacerdote, tú no eres el que va a impartir justicia en el mundo, tú eres periodista. Tú tienes que ver si ahí hay algo que es verdaderamente relevante. Imagínate que una de tus fuentes es un bicho. Bueno, pero el bicho resulta que tiene razón y que te descubre que hay un tipo que está robando. En los debates sobre moral, etcétera, se quedan en segundo plano, y en primer plano tiene que ser, yo les expongo esto y ustedes verán lo que hacen. Alejandro, muy bien tirado por aquí este tipo de cuestiones. Vamos con la familia, que son varias familias. La familia Sánchez. Bueno, yo tengo aquí la familia Sánchez, la familia Gómez y la familia socialista. A la familia Sánchez yo creo que le pongo como características principales o su principal puntal es el enchufismo y la manera que tienen de mover los hilos políticos. Mientras que los Gómez
ahí hay mucha cosa turbia, mucho bajo fondo. Y yo te voy a preguntar, ¿hay cloacas? Porque hay cosas de los negocios de la sauna que no me cuadran, o que me cuadran mejor si digo, ¿estos tipos se dedicaban solo a estos negocios turbios o estaban al servicio de alguien de las cloacas del Estado? Y luego la familia socialista, que les vemos haciendo siempre lo mismo. Alguien me ha dicho que tú quisiste ser periodista de investigación cuando viste lo que sucedía con el caso Roldán. PSOE. Y ahora fíjate lo que tenemos, y de nuevo PSOE. Y el PSOE de Felipe González, que ahora la gente quiere blanquear, tenía un hermanísimo, Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, y aquí tenemos otro hermanísimo, David, el ruso. Mira, fuego graneado. Vamos a ver, los Sánchez, ¿qué me puedes decir de la familia Sánchez? De la familia Sánchez en este sentido. Es así como yo digo, que Sí. su principal virtud es saber mover los hilos. Aquí hay un padre que, sin ser ninguna persona descollante, estaba empotrado en la administración y supo tocar hilos para colocar a sus hijos, ¿no? A ver, has hecho un relato, un mapa bastante acertado, ¿no? Un boceto bastante acertado de lo que es el libro. Pero a ver, por responderte a todo lo que me has planteado, yo estoy convencido de que el hermano del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, el propio presidente del gobierno y todo su entorno político, los miembros del Partido Socialista que le apoyaron desde el primer día y que han visto, bueno, de alguna manera devuelto pues ese favor que le hicieron en su momento a Pedro Sánchez, no hubieran podido hacer todo lo que han hecho si no gozaran del sentimiento de impunidad. Es decir, de la creencia de que aunque todos tenemos que estar sometidos a un código penal y que hay unas reglas que son de obligado cumplimiento, ellos no solo no las cumplen, sino que están continuamente dejándolas al margen y no ocurre absolutamente nada. El sentimiento de impunidad es la antítesis a lo que debería de ocurrir en cualquier democracia, ¿no? Que es la ejemplaridad. El filósofo Javier Gomá, en su tetralogía de la ejemplaridad, especialmente en Ejemplaridad Pública, sostiene que en las democracias modernas el poder político ni se hereda ni se fuerza, simplemente se gana por parte de la ciudadanía en base a un ejemplo digno de ser imitado. Y aquí lo que estamos viendo es todo lo contrario, más bien un ejemplo digno de no ser imitado, ¿no? Cómo se usa de manera permanente las instituciones públicas para colocar a familiares o amigos, es decir, cómo se parasitan instituciones como la Fiscalía General del Estado y otras importantísimas que deberían de estar al servicio del Estado y por lo tanto de sus ciudadanos, y cómo en la práctica simplemente están en beneficio de todo lo que rodea al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En el libro hay bastantes exclusivas, sobre todo los temas que has citado. Se ve perfectamente cómo Begoña Gómez tenía un modus operandi para tocar a empresarios importantísimos del IBEX 35 que, de no haber sido por ser la mujer del presidente del gobierno, jamás le hubieran dado ni los buenos días, para que la inyectaran fondos en sus negocios privados. Y relato que esto era una información que no se conocía, cómo después de hacer estas inyecciones Moncloa contactaba con estos empresarios para agradecer en nombre del presidente del gobierno esas inyecciones económicas. Narro cómo, entre otras cuestiones, el hermano de Sánchez estuvo viviendo oculto en el Palacio de la Moncloa Eso es un... mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos, que es ahí donde está la clave, ¿no? Porque ha habido gente que se ha quedado con la anécdota y ha dicho, bueno, ha habido otros presidentes que han tenido a familiares viviendo en Moncloa. Es que esa no es la cuestión. Es que la cuestión es que podemos estar ante un presunto delito de fraude fiscal. Y luego hacías referencia a las famosas saunas. En efecto, te digo que hay muchas cuestiones turbias que giran en torno a toda esa red de prostíbulos, ¿no? Porque se habla de saunas, pero eran prostíbulos camuflados como saunas, como hostales, como restaurantes, como discotecas, como salas de copas. A raíz de que el comisario José Manuel Villarejo, bueno, pues dijera aquello de que había cámaras ocultas que grababan a clientes sin su consentimiento para luego después extorsionarlos, yo me pongo a tirar del hilo y descubro que una patrulla de la Policía Municipal de Madrid, de manera prácticamente aleatoria, ingresa en dos de estos locales aquí en Madrid y descubre cómo en efecto existían cámaras escondidas que grababan a la gente sin que ellos tuvieran conocimiento de ello. Pusieron los hechos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Corría el año 2009 y 2010. Sánchez era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y en ese momento gobernaba Zapatero. Protección de Datos estaba en manos
de un dirigente del PSOE nombrado por Zapatero. ¿Qué es lo que hace Protección de Datos? Reconocer que en efecto esas grabaciones existían y se estaban llevando a cabo, pero en vez de investigarlo y sancionar a la empresa, lo que hicieron fue archivarlo, enterrarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Que cuando Zapatero pierde el gobierno, este dirigente socialista que estaba al frente de Protección de Datos se queda en la calle, y cuando Sánchez llega a la Secretaría General del PSOE, lo coloca primero en el Congreso, luego en el Senado y ahora está a día de hoy de nuevo en el Congreso de los Diputados. ¿Le estaba devolviendo el favor? Yo creo que es más que evidente. Con los actores que tenemos tan concienciados en las denuncias de desmanes de todo tipo, oye, y que no hay series de esto, Netflix ni documentales. Tiene que ser Alejandro en Tambas Aguas tirándose media vida aquí para escribir 500 páginas. Alejandro, Begoña Gómez, la gente ve vídeos suyos dando clases intentando demostrarse una experta en marketing y tal, y te dan ganas de salir corriendo, ¿no? Mucha gente dice, mira, la rubia paradigmática, esta es rubia de verdad. Y luego lees tus investigaciones y en un momento, porque esta de rubia tiene poco, es una rubia teñida, entonces. Es más lista que los ratones colorados y ha sido lista en un mundo muy turbio. Pedro Sánchez, por cierto, pega un braguetazo, porque ahí los que tienen maneras son los otros. Aquí te hago esta pregunta, Alejandro. Seguro, en este caso me cuesta mucho más hacer la comparación con la infanta, que decía, no, yo no sé, firmé, y la gente se le echaba encima. Begoña Gómez tiene más mili que el Cabo Tres Forcas, que es donde está la Legión, en Ceuta, en Melilla, no sé, y de imbécil no tiene nada, y de marioneta no tiene nada, y yo creo que es una sociedad de socorros mutuos, no sé. ¿Cuál es tu impresión, Alejandro? A ver, la prueba de que ella siempre se ha avergonzado de a qué se dedicaba su familia es que, como yo cuento en el libro, que tejo un perfil psicológico de ella a partir de haber tenido contacto con, en fin, gente que la acompañó durante la infancia y la adolescencia. Dejémoslo ahí para no dar más pistas, ¿no? Y ella siempre decía a todo su entorno que su padre era hostelero. Es decir, se avergonzaba de lo que verdaderamente se dedicaba. Por un lado, acredito lo que en su día Feijóo dijo en el Congreso, que era que Sánchez se había beneficiado a título lucrativo del negocio de la prostitución. Eso es completamente cierto, porque todo el patrimonio inmobiliario que tiene el matrimonio, ellos están casados en separación de bienes, es de ella. Todo ha sido comprado con dinero de Sabiniano Gómez, el suegro de Sánchez, es decir, el propietario de toda la red de prostíbulos. Begoña Gómez era plenamente consciente de a qué se dedicaba su padre y sobre todo cómo funcionaba el negocio y de la gran incógnita, ¿no? De lo lucrativo que era todo esto. Yo narro que, en efecto, ella participó de manera puntual en la contabilidad de las saunas y cuento un episodio muy llamativo, que era una ruta que hacía su padre todas las mañanas a las 5 de la madrugada. Se subía a bordo de su coche, que era un Jaguar. Él llevaba chofer y se recorría a las 5 de la mañana todos los locales que tenían en Madrid. Iba recogiendo la recaudación en metálico de todo lo que habían hecho estos locales. Imagínate, locales que abrían las 24 horas del día. La recaudación era brutal. Y la ruta acababa en la primera planta de la Saunadán, en la calle San Bernardo de Madrid, que era allí donde tenían el despacho. Y allí en muchas ocasiones la esperaba Begoña Gómez y se ponían a contar el dinero. Lo hacían con máquinas especiales para contar billetes, los dividían en fajos y luego los escondían en una caja fuerte que estaba oculta en un cuadro detrás del escritorio del suegro del presidente del gobierno. Esto era un negocio tremendamente lucrativo. Yo cuento, porque hasta ahora se hablaba de 6, 7 locales en Madrid, estamos hablando en realidad de casi 20. Todos ellos, sin excepción, tienen un larguísimo historial policial y judicial. Hablamos de trata de seres humanos, hablamos de mujeres secuestradas, extranjeras, que eran obligadas a prostituirse, y todo esto, como digo, con sentencias judiciales, con informes policiales. O sea, es decir, el libro está plagado de datos. Y fíjate, hacías antes referencia a una comparación con la infanta Cristina, doña Cristina,
sobre si, bueno, ella podía conocer, ¿no?, lo que hacía su marido Iñaki Urdangarín. Hace unos días yo he visto en varios medios de comunicación al juez Castro, que fue el que llevó la instrucción de todo esto, que ha venido a decir que, bueno, que Iñaki Urdangarín fue un pringado y que realmente quienes partían el bacalao eran la infanta doña Cristina y don Juan Carlos, ¿no? A mí me parecen unas palabras, unas declaraciones muy gruesas, tremendamente irresponsables del juez instructor, que a él mismo le dejan en evidencia, ¿no? Porque si realmente pensaba que eso pudo ser así, que yo creo que en absoluto, que Iñaki Urdangarín, en fin, aprovechó que era yerno de quien era y marido de quien era para llevar a cabo negocios ilícitos, según los tribunales, y que, en fin, de alguna manera contradice lo que hemos visto en el juez Peinado, ¿no? El juez Peinado, que en uno de sus autos más recientes, pues en fin, ha dado con la tecla de lo que todos pensábamos, ¿no? Begoña Gómez pudo haber hecho todo lo que ha hecho si no hubiera sido porque era la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No. Pues ya está. Y por rematar, ¿no?, con el tema del juez Castro, hombre, un señor que años después de la instrucción coquetea con Podemos y con Pablo Iglesias y que finalmente forma parte de las listas electorales de Sumar, de Yolanda Díaz, pues lo que hace es, en primer lugar, a mí, como mínimo, me hace preguntarme, ¿influyó su ideología política para, en fin, pues llamar a declarar a la infanta? Pues, en fin, yo no soy quien para atacar a los jueces, en absoluto, porque no voy a contribuir a lo que está haciendo el gobierno con el Consejo General del Poder Judicial. Pero como mínimo me hace hacerme esta pregunta, ¿no?, si en su día fue imparcial. El primer libro de Entre ambas aguas era precisamente Juan Carlos I, el rey en el desierto, todos los secretos de su salida de España y su vida en Abu Dhabi. Alejandro, el hermano, David, el ruso, que es un personaje misterioso, verdaderamente misterioso, y hay un perfil psicológico también particular aquí. Hay mucha gente, ¿no? ¿Cuántas veces has oído decir oye, Pedro Sánchez es un psicópata? Dice unas cosas sin que se le muevan el gesto y tal, y dices, viendo cómo actúa el hermano a veces, dices, ¿qué pasa? Que hay un aire de familia aquí, porque de repente les ves, y lo que has dicho tú, la impunidad, ¿no? Hay un tipo que se presenta a un concurso de la manera en que se presenta, llega y dice, no me gusta este despacho, le cambian un edificio entero, derrumban una biblioteca para que le pongan un despacho, no pisa el despacho nuevo, y entonces dices, oye, que es que ni se inmutan, que es que les da igual, que lo que tienen es como una sensación de yo puedo. Y además yo me desligo de cualquier discurso que yo tenga, etcétera. Soy la encarnación de la hipocresía. Si os vacilo demasiado ya del cinismo, pero no sé, explícame un poco. Alejandro, ¿cómo es este David, el ruso, personaje oscuro donde los haya? Pues mira, la historia del hermano de Sánchez, yo siempre digo, lo cuento en el libro y lo digo siempre muy orgulloso, que nace en la redacción del Debate, porque a él le fabrican en el año 2017 el puesto a medida en la Diputación de Badajoz. Lo gana, luego hemos conocido que con multitud de irregularidades, toma posesión, está durante unos años allí, pero nunca nadie, ningún periodista, ningún medio de comunicación se había puesto a intentar rascar, ¿no?, a ir más allá, a verificar si, bueno, este señor iba a trabajar y qué era lo que estaba haciendo exactamente, ¿no? Yo se lo propuse a mis jefes, a Luis Ventoso y a Adolfo Garrido, porque nos había llegado el rumor, en aquel momento era solo un rumor, de que este señor no iba a trabajar. Y lo que comenzó siendo un rumor, que posteriormente confirmamos, había un absentismo laboral, en fin, que se palpaba, que había muchísimas pruebas, porque no iba a trabajar, o sea, es decir, su despacho estaba continuamente vacío, pues pudimos ir tirando del hilo, fuimos descubriendo aún más cosas, que el tribunal que le hizo a medida la plaza pues estaba totalmente amañado, sí. Efectivamente, no, que estaba amañado, que se estaban borrando rastro documental de las pruebas que acreditaban todo eso, que este señor se había mudado su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos y que en realidad estaba viviendo en territorio español. Empezamos a tirar del hilo y el lector va a ver, cuando te citaba antes la intrahistoria de las investigaciones, yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de viajes que hice a Badajoz y a Portugal, ¿no?, a Elvas, a la ciudad de Elvas. Más o menos en torno a unos 20 viajes. De esos 20, los 5 primeros viajes yo los hice para investigar sobre el terreno sin publicar. ¿Qué es lo que me permitió esto? Poder estar siguiendo al hermano de Sánchez
sin que él se sintiera vigilado, sin que se sintiera que estaba siendo investigado. Eso a mí me permitió, pues, conseguir muchísima información, porque ellos cometían multitud de errores. Y el hermano... O no errores, sino bueno, lo que tú sí, dices, ellos actuaban... soy impune Sí, y a mí me da igual. Y aquí no va a pasar absolutamente nada. Y la prueba es que, en fin, acuérdate cuando... La primera vez que le vimos declarar ante la magistrada Beatriz Viedma, que por cierto ha llevado a cabo la instrucción de una manera ejemplar y completamente brillante, y que fue objeto precisamente por ese motivo de la fontanera del PSOE, de Leire Díez, porque había un plan perfectamente diseñado y que estaba a punto de ser ejecutado, que consistía básicamente en quitar a esta magistrada de en medio, porque era una magistrada incómoda, porque se había atrevido, fíjate qué pecado, a abrir diligencias contra el hermano del presidente del gobierno, porque había hechos que podían ser susceptibles de ser delito, como en efecto lo hemos visto en todas las resoluciones judiciales, ¿no? Y a la juez Viedma, en fin, se investigó a toda su familia, se analizaron todas sus resoluciones judiciales para buscar algún error, alguna contradicción, algo que fuera susceptible de poderla atacar y hacerle lo que le hicieron al juez Peinado, ¿no? Que fue, como no le encontraron absolutamente nada, pues inventarse que tenía 5 o 6 documentos nacionales de identidad, algo completamente surrealista, pues para intentar atacarle, ¿no? Y por continuar con el hermano, la prueba más absoluta de que el sentimiento de impunidad lo estuvieron sintiendo, nunca mejor dicho, hasta el último momento, es que este señor mudó su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos y en realidad estaba en España, y en concreto estaba en el Palacio de la Moncloa. Eso es un escándalo de tal calibre en un país donde se ha puesto en la mira de una manera abominable y repulsiva, repugnante, y todos los descalificativos que se te ocurran sin acabar en el juzgado, a chavales como los youtubers, que es que se ha hecho campañas contra chavales que decían, me estáis robando, me voy aquí al lado, y resulta, repetimos, que el presidente del gobierno tenía alojado a su hermano en la Moncloa mientras era residente fiscal en Portugal. Yo te digo Así es. que, en fin, encomendémonos al Dalai Lama, porque si no, podemos ponernos todos muy nerviosos. Y fíjate el nivel de detalle, para que el lector vea el nivel de detalle de la investigación. Tú que lo estás leyendo te habrás dado cuenta. Como te decía, mis primeros viajes me permitieron seguir al hermano del presidente del gobierno sin que él lo supiera. Y eso me permitió, por ponerte un ejemplo, averiguar que estando viviendo en Madrid, cada vez que iba a Badajoz, porque puntualmente sí que es cierto que iba a Badajoz para hacer acto de presencia, y sobre todo cuando empezaba a oler que el pastel se iba a destapar, cómo cruzaba de vez en cuando la frontera y hacía la compra en un supermercado de Portugal, de Elvas. ¿Para qué? Para guardar los tickets de compra, y por si en el futuro pues se acababa conociendo todo acababa aflorando y la agencia tributaria le hacía una comprobación o una inspección, poder justificar, no, oiga, que yo hacía vida en Portugal. Y aquí también se menciona un detalle que es alucinante. No reparen mucho en él porque se van a poner malos. Este señor impuso unas condiciones de trabajo donde él decía que teletrabajaba y que se iba a pasar una vez cada 15 días para hacerse autoevaluación de lo que hiciera, y además decía el martes o el miércoles, ¿no? Creo que era el martes o el miércoles. Que si pueden ustedes hacer esto en sus trabajos, señores, y que si pueden hacer esto en la función pública, en un cargo, bueno, en fin, Alejandro, ¿qué te voy a contar? Nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que hablar de la familia socialista y del famoso clan del... Era el Peugeot, ¿qué coche era? Que ya no... El Peugeot. Hay mucha gente que dice, oye, estos se acercaron a un pichón porque ellos eran una banda de socialistas pata negra que sabían qué había que hacer con los recursos públicos y querían marionetear a este, o desde el principio todo el mundo sabía que jugaba. Porque, ya digo, hay una pregunta a veces, dicen, ¿Sánchez ha sido víctima de un agente que ya tenía un plan de saqueo, o era él el capo y tutti capi en esta cuestión? No lo sé, cuéntame, Alejandro. A ver, aquí hay una cuestión que es evidente, ¿no? Y que hay pruebas de todo, que es que todo el círculo que le apoyó en su día hasta llegar a la Secretaría General del Partido Socialista, y una vez llega al gobierno incluso,
y en sus momentos de máxima debilidad, toda esa gente ha recibido favores, ellos o sus familiares. De todos los personajes de la familia del PSOE, sí que es cierto que yo aquí en el libro cuento algunos casos conocidos, pero me centro en los menos conocidos, precisamente porque al ser menos conocidos, al haberse puesto un menor foco mediático en ellos, han podido, bueno, pues ser más descarados. El lector, yo estoy convencido de que se va a preguntar, bueno, pero ¿cómo es posible tanto descaro?, ¿no? Y empiezo por Ábalos, un microcapítulo que lo denomino el doctor Chimbote. ¿Por qué? Porque, bueno, la famosa casa de Perú. Efectivamente, me centro en cómo descubrimos, ¿no?, que tenía su nombre un inmueble que fue construido con fondos públicos destinados a proyectos benéficos en Chimbote, en Perú, y cómo, en fin, se apropia del inmueble para intentar venderlo por 1.200.000 euros años después, ¿no? Y cuento pues todo el viaje que hice allí a Chimbote, cómo lo descubrí, cómo cuando lo publicamos, Ábalos dijo en televisión, concretamente en el programa de Ana Rosa en Telecinco, justo después de que yo entrara para explicar el asunto, que, en fin, que era una fantasía tremenda, esas fueron sus palabras literales. Claro, la cuestión es que días después la Guardia Civil confirmó nuestra exclusiva en un informe, ¿no? Pero luego, por ponerte 3 ejemplos muy rápidos, cuento cómo el marido de Isabel Rodríguez, actual ministra de Vivienda, justo después de que Sánchez la nombrara portavoz del gobierno, pues su marido pasó de ser panadero a ser directivo de una empresa importantísima del sector energético que estaba esperando 1.625 millones de euros en ayudas del gobierno. Cuento también, por ejemplo, cómo la pareja de Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, justo después de que consiguiera la presidencia de las Islas Baleares, pues en fin, este señor tenía unos viveros y empezó a recibir a mansalva encargos de empresas privadas que habían construido en terrenos que previamente ella, como presidenta, había desbloqueado. O como, por ejemplo, sus viveros recibieron más de 1 millón de euros en ayudas públicas, coincidiendo con su ascenso político, y una vez me presento en Palma de Mallorca, que era donde tenían los viveros, pues para verificar los hechos y para investigar el asunto con más profundidad, pues lo que descubro es que, pues en fin, comercializaba plantas que estaban en estado de putrefacción. O sea, algo. Y luego, por ponerte un último ejemplo, ¿no?, que también desvelamos en el debate, el número 3 de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ¿no?, José Antonio Marcos San Juan. Este señor fue presidente del Tribunal Económico Administrativo Central y tuvo que dimitir por nuestros reportajes de investigación en el debate. Era un señor que se dedicaba a cobrar mordidas de empresarios a los que anulaba pleitos fiscales. Montero salió públicamente a decir que ponía la mano en el fuego por él. Bueno, 24 horas después del serial de investigación que nosotros publicamos, tuvo que dimitir porque la Fiscalía Anticorrupción le abrió una investigación por hechos de corrupción y a día de hoy está siendo investigado. Netflix, equipos de investigación que se dedican a estudiar el fraude en la elaboración de colines. No lo sé. Actores concienciados de la vida, aleccionadores profesionales. ¿De verdad no vais a hacer nada con esto? Con todo lo que tenemos aquí y con todo lo que les está pasando a gente como Alejandro Trambasaguas, Ketty Garat, Miguel Ángel Pérez, todos los que han puesto el cuerpo, que diría Irene Montero, en este tipo de denuncias. Ponen en la mira desde todos los ámbitos. El periodismo estupendo, calladito cuando no señala. Bueno, acuérdate cuando estaba el run de hay un informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán y parecía que no salía, hubo periodistas afines al gobierno que se dedican día sí y día también a defender sus tesis, bueno, diciendo que poco menos que había que pedir perdón a Santos Cerdán porque era un bulo que la Guardia Civil estaba preparando un informe contra él y que era un informe inexistente. Fíjate lo inexistente que era, que cuando salió, pues Santos Cerdán ingresó en prisión por orden del Tribunal Supremo, ¿no? Exacto, no. Ya digo, que me quedo sin palabras. Alejandro, en cambio no. Alejandro se te marca 500 páginas de libros, de temas candentes y de temas en los que está en juego nada más y nada menos
que la supervivencia de España como Estado de Derecho. Los que tenemos ahí arriba son tan malos que o nos tomamos en serio esto o lo vamos a pasar francamente mal. El último bastión que hay son los jueces y el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? ¿No? Por lo tanto, y los bueno, periodistas. sí, porque haces bien, mira, Sí. en el libro también dicen un par de veces, dices precisamente, bueno, esta investigación judicial que nace de esto, ¿por qué? Porque han intentado, de hecho, desprestigiar el trabajo periodístico. y el trabajo judicial diciendo, claro, esto era cosa publicada en los periódicos. Recortes de prensa. Recortes de dicen prensa. manera, Sí, pues, hay recortes de prensa y recortes de prensa. Hay recortes de prensa que sirven para envolver el pescado. Hay otros que no sirven para limpiar saunas. Y hay otros que, fíjate, lo que te hacen es dar paso a investigaciones judiciales que pueden acabar con el régimen más corrupto que haya habido en la España democrática de 1978 a esta parte. Alejandro, muchas gracias. Un placer. Mario, ha sido un muchas placer. gracias. Que sigas. Y que ojalá aquí acabe tu carrera literaria de periodismo de investigación. Porque si tengo que seguir haciendo Porque libros, si tienes bueno, que seguir, para mí- es que vamos a pasarlo mal nosotros. Bueno, pero yo siempre digo lo mismo. Los periodistas de investigación estamos para eso, ¿no? Para que vean la luz lo que los poderosos corruptos quieren mantener oculto, ¿no? Y, en fin, aquí, gracias a Dios, de momento no ocurre lo que ocurre en algunos países de Hispanoamérica. Yo estuve más de medio año viviendo en Bolivia, investigando episodios de corrupción muy turbios y muy graves, y allí sí que te matan cuando publicas informaciones incómodas. Aquí, de momento, no. Lo que hacen es jugar con tu honor, manchar tu honor profesional, pero yo siempre digo lo mismo, el tiempo, y siempre es a muy corto plazo, pone a cada uno en su lugar, y los que nos atacaban diciendo que publicábamos bulos, que éramos ultraderechistas disfrazados de periodistas, ahora han quedado en evidencia. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo periodístico ha quedado reflejado en informes policiales, es decir, en muchas ocasiones hemos ido por delante de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que hacen su trabajo de una manera espectacular, pero obviamente necesitan de la orden de un juez, y posteriormente en autos judiciales. Y no hay mejor premio que eso, que al final tus investigaciones sirvan para que los corruptos paguen. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Mario.